Muy buenos días, hermanos. Damos las gracias al Señor por este tiempo que Él nos da para adorarle. Y les invito, hermanos, a que nos dispongamos en mente, en corazón, en cuerpo, para recibir no la palabra de hombres, sino la palabra del Señor, que como dice la Escritura, tiene poder para sobreedificarnos. Les invito a ir al Evangelio de Lucas y vamos al capítulo 9 para ubicarnos en el pasaje en el cual vamos a estar estudiando en esta mañana. Lucas capítulo 9, del versículo 57 al versículo 62. Vamos a ubicarnos allí, hermanos. Ese va a ser el texto que en esta mañana vamos a considerar. Lucas capítulo 9, del versículo 57 al versículo 62. Voy a leer esta porción y rogamos al Señor su guía en este tiempo. Dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos conceda de su guía en esta mañana. Señor, te damos las gracias por este texto que en esta mañana vamos a considerar. Pedimos, Señor, que tú nos permitas entenderlo y también ser confrontados, consolados, animados por medio de él, y que podamos, Señor, también considerar a Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Guíanos, Señor, y te damos gracias. Amén. Hay un pastor y teólogo hubo un pastor llamado Dietrich Bonhoeffer. Fue un pastor y teólogo que realizó su ministerio en Alemania en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler estaba al frente de la Alemania nazi. Ustedes podrán imaginar lo difícil que es pastorear una congregación en medio de una guerra y en medio de unas ideologías tan radicales como las que fueron de Hitler. Este autor, este teólogo y este pastor escribió un libro que se llama El costo del discipulado. En este libro, este pastor habla acerca del concepto de lo que es la gracia barata y la gracia sublime. Él, por su propia experiencia, sabía lo que significaba el costo del discipulado y sabía muy bien a qué se refería con gracia barata y gracia sublime. ¿Qué significaba gracia barata para este autor? Gracia barata es aquella enseñanza que ofrece perdón, que ofrece amor, que ofrece misericordia, pero que no te exige a ti ningún tipo de compromiso, ningún tipo de sacrificio, ningún tipo de arrepentimiento genuino. Es una gracia que se ofrece, pero sin ningún costo. Esa es la gracia barata de la que habló este autor. Pero también él habló de la gracia sublime. La gracia sublime es aquella gracia que te perdona tus pecados, que te lleva al cielo, pero que también te pone delante de ti sacrificios, costos, una cruz, pero el camino al cielo. Hoy en día, hermanos, en nuestra cultura, en nuestro tiempo, aquí en el siglo XXI en Colombia,
también podemos nosotros detectar la gracia barata y la gracia sublime. Hay un cristianismo que hoy en día se ha hecho muy popular. Este cristianismo que se ha hecho muy popular es el que te ofrece sanidades, milagros, riqueza, prosperidad, tranquilidad, estabilidad, pero que no te exige ningún compromiso con una iglesia local, que no te exige ningún compromiso con el día del Señor, con la ley del Señor. En pocas palabras, hoy también podemos ver en muchas iglesias una gracia barata. Ese es un cristianismo muy popular hoy en día. Pero el cristianismo impopular es precisamente el que predica la gracia sublime. Una gracia que llama a los pecadores al arrepentimiento, que les ofrece el perdón, pero también que pide unos costos que se deben sacrificar. En esta mañana, hermanos, nosotros vamos a considerar este pasaje pensando precisamente en la gracia sublime y en cómo el Señor Jesucristo pide bastante al que lo quiere seguir. Hay un alto costo por seguir a Cristo y nosotros no podemos creer que la gracia de Dios es una gracia barata, una gracia que da, pero es una gracia que no nos pide nada. Pues en este pasaje que estamos considerando, hermanos, el Señor Jesucristo va a enseñar a través de 3 dichos cuál es el costo que hay por seguirle a Él. Esa es la enseñanza de este pasaje, el costo tan alto que hay por seguir a Jesús. Vamos a considerar aquí estos 3 individuos que eran candidatos, aspirantes a ser seguidores de Jesús, pero que no eran aptos para seguir a Jesús porque sus corazones estaban pensando más en la gracia barata que en la gracia sublime. El Señor Jesucristo es muy sincero al decirles a las personas: si tú quieres seguirme, debes sacrificar ciertas cosas en tu vida. Así que, hermanos, vamos a dividir o a distribuir nuestros pasajes en estos 3 discípulos y la lección que el Señor Jesucristo da a cada uno de esos discípulos. Así que veamos estos 3 requerimientos que nos van a permitir dimensionar el alto costo que hay por seguir al Señor Jesucristo. Y en primer lugar, hermanos, consideremos el versículo 57 y 58. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Primero hablemos de la situación, del contexto en el cual se ubica este relato de Lucas. Dice que yendo ellos. Si uno mira hacia atrás en el versículo 51, podrá encontrar que el Señor Jesús con sus discípulos se dirigían hacia Jerusalén con el propósito, como dice allí, dice: cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Finalmente, el Señor Jesucristo está dispuesto a ir a Jerusalén porque allí va a morir, va a resucitar y va a ascender. Pasan por Samaria para llegar a Jerusalén, pero en Samaria son rechazados por los samaritanos, y entonces al final del versículo 56 dice que ellos se fueron a otra aldea para buscar posada. Y en el versículo 57 entonces dice: yendo ellos. ¿A dónde van? Van a una aldea a reposar y después parten de camino a Jerusalén. Y mientras van en ese camino, un discípulo o uno de esos candidatos a discípulo le dice al Señor: te seguiré a donde quiera que tú vayas. Hermanos, podemos decir que este candidato está siendo sincero. Él sinceramente le dice Señor, y él sinceramente quiere seguir al Señor a donde quiera que el Señor va. Pero podríamos preguntarnos por qué este candidato está tan emocionado por seguir a Jesús a donde quiera que él va. Y lo que podríamos decir es que si uno lee capítulo 8 y capítulo 9 del libro de Lucas, se va a encontrar con un ministerio muy exitoso del Señor Jesús. Uno puede detectar allí, por ejemplo, una enseñanza muy atrayente que Jesús está dando
por medio de las parábolas, uno puede ver un poder evidente del Señor Jesús a través de las sanidades y milagros que Él ha hecho. Uno puede ver incluso a un grupo de mujeres que tienen dinero, que le están sirviendo al Señor Jesucristo. O sea que hay una provisión suficiente en el ministerio de Jesús. Incluso la multitud en capítulo 9, versículos 7 y 37 están impresionados. Herodes también está impresionado. Así que el ministerio de Jesús en capítulo 8 y capítulo 9 de Lucas ha sido muy exitoso. Y tal vez sea por este éxito que este discípulo se sintió impulsado a decirle al Señor: te seguiré a donde quiera que tú vayas. Sinceramente le está llamando Señor. Noten el versículo 57. Ha pasado de llamarle Rabí y ahora le llama Señor. Esto es importante, hermanos, dependiendo quién es el que está diciendo Señor aquí. Miren, en el versículo 57 no se nos dice quién es este aspirante a ser discípulo del Señor. Ahí no lo dice. Pero si uno va a Mateo capítulo 8, que es el pasaje paralelo de este texto, uno se da cuenta que este primer seguidor es un escriba. Es un escriba, un doctor de la ley. Así que es impresionante que un doctor de la ley está ahora diciéndole a un carpintero famoso con un ministerio exitoso que le va a seguir a donde quiera que vaya. Sinceramente, este hombre llama a Jesucristo Señor. Sinceramente está dispuesto, hasta donde él ha podido conocer a Cristo, a seguirle. Ahora miren esa promesa que él le hace: te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Es correcto y bíblico hacer este tipo de resoluciones y promesas al Señor? Ciertamente no hay ningún problema en hacer este tipo de promesas y resoluciones. Te seguiré, Señor, una buena resolución para comenzar un año. Te seguiré, Señor. Pero ¿cuál es el problema de hacer este tipo de resoluciones? El problema es no calcular el costo de lo que puede ser una resolución como esta. Lucas capítulo 14, versículo 28 nos recuerda: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. La resolución es correcta. El problema con esta resolución es que no está dimensionando ni calculando los costos que hay en seguir a Jesús. Casi que uno puede oír a este escriba diciendo: Señor, te seguiré siempre y cuando tu ministerio sea tan exitoso como lo está haciendo, siempre y cuando las cosas vayan tan bien como están yendo. Y luego este discípulo, de una manera muy impresionante, le dice: a donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú vayas. Estas palabras, a donde quiera que tú vayas, hacen eco de lo que Ruth le dijo a Noemí. Recuerden estas palabras. Dice: no ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esta resolución, esta promesa que este candidato a discípulo le hace a Jesús, realmente es loable, realmente es muy interesante. El problema es que no está considerando el costo que hay en seguir a Jesús. Y por eso, versículo 58, el Señor va a descubrir lo que realmente hay en el corazón de esta promesa que se le ha hecho. Vamos a ver cuál es la lección. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces, aunque hay una gran promesa de seguir a Jesús, aunque suena muy bien, aunque se le ha dicho: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas, al Señor Jesucristo nadie lo puede engañar, porque Él conoce los corazones
de cada uno de nosotros y sabe que nosotros hablamos muchas cosas que son falsas. Y lo que había detrás de la resolución de este escriba era un corazón que no está dispuesto a sacrificar por seguir al Señor. Él quiere seguir lo lindo, lo fácil del ministerio de Jesús, pero no está dispuesto a seguir lo duro y lo difícil de seguir al Señor Jesucristo. Y entonces Jesucristo coloca una ilustración. Él menciona las guaridas de las zorras y los nidos de las aves para decir que estos animales tienen una morada fija o un hogar al cual siempre regresar. Tienen cierto tipo de seguridad, tienen cierto tipo de estabilidad. Mas el Hijo del Hombre, que es Jesús mismo, no tiene a dónde recostar su cabeza. Así que este escriba debía considerar que así como Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, pues si él estaba dispuesto a seguirle, muy probablemente también perdería el lugar para recostar su cabeza. Hermanos, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, desde la cuna hasta la tumba, vivió sin dónde recostar su cabeza. Recuerden que nació en Belén, recuerden que nació en un pesebre, recuerden que fue menospreciado por el liderazgo israelita, fue sacrificado por los romanos, sus discípulos le dieron la espalda, Judas lo traicionó y finalmente sufrió la muerte más humillante que para el primer siglo podía una persona experimentar, que fue la muerte de cruz. Así que el Hijo del Hombre no tuvo dónde recostar su cabeza. ¿Será que este discípulo estará dimensionando todo lo que significa seguir a Jesús o solamente le gusta lo agradable de seguir a Jesús? Hermanos, la gracia barata del cristianismo popular hoy en día, ¿qué ofrece? Grandes conciertos cristianos, uno ve las imágenes de las personas que están muy emocionadas, levantando sus manos, llorando. Eso es lo lindo de el ministerio de Jesús. Pero ninguno de ellos está dispuesto a obedecer y a seguir a Jesús como es debido. Lo que Jesús quiere enseñar aquí, hermanos, en pocas palabras, es que si alguien quiere seguir a Jesús, debe estar dispuesto a renunciar a las comodidades, debe estar dispuesto a sacrificarse por seguir al Señor. El ministerio de Jesús no es algo que tenga comodidades, que tenga fama, que tenga estatus social, sino que más bien debemos estar dispuestos a ser discriminados, a ser rechazados, a que hablen mal de nosotros, a ser criticados. Hermanos, entre más la maldad avance en este mundo, entre más las ideologías avancen en este mundo, más difícil va a ser para nosotros seguir al Señor Jesucristo. Entre más avance la maldad, más difícil va a ser seguir al Señor Jesucristo. Así que a medida que pase el tiempo, para nosotros, para los creyentes más jóvenes, va a haber mayores costos y mayores sacrificios por seguir al Señor Jesucristo. Ahí en Lucas capítulo 9, versículo 24, el versículo que el domingo pasado, bueno, el 23, pero el 24 también está allí, que el domingo pasado veíamos. Dice así: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Lucas 9, 24. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hermanos, para poder seguir a Cristo hay que perder la vida. Hay que perder la vida. Pero si uno gana la vida, uno pierde a Cristo. Así que uno no puede ganar la vida y ganar a Cristo al mismo tiempo. Solamente se puede una cosa a la vez. O ganamos a Cristo y perdemos el mundo, o ganamos el mundo pero perdemos a Cristo. En otras palabras, si tú ganas a Cristo, serás librado de la condenación. Pero si tú
pierdes a Cristo, si tú prefieres tu vida, tu comodidad, tú ganarás el infierno. Hermanos, déjame preguntarte algo. Tú vas por el camino del Señor, tú vas siguiéndolo, pero tienes esta disposición al padecimiento que Jesucristo está pidiendo aquí. ¿Estás dispuesto a padecer lo que hay que padecer por seguir al Señor? Recuerda que el camino al cielo está labrado a través de muchas tribulaciones y muchos sufrimientos. ¿Tú qué estás buscando aquí en la tierra? ¿Estás buscando llenarte de posesiones, llenarte de posiciones, de fama, llenar tu corazón de diversión, de dinero? Eso no es lo que tú debes buscar en este mundo. Debes buscar a Cristo y a su cruz. Recuerda lo que dice la palabra: el que se humilla será exaltado. Si tú no experimentas padecimiento y tribulación por Cristo, no podrás experimentar el cielo. Recuerda también que el Señor no te ha prometido a ti ninguna de estas cosas que pueden traer bien a tu existencia terrenal. El Señor ha prometido recompensa en los cielos, pero el Señor ha prometido solamente sustento y abrigo. Si tú le pides más al Señor que esto, no eres un discípulo apto para seguirlo. Sal de tu zona de confort. Ese es el mandamiento que el Señor nos da en el versículo que estamos analizando. Si Cristo salió de su zona de confort, ¿y cuál era la zona de confort de Cristo? Era el cielo, Él era el Rey. Versículo 59. Dice así: y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Este segundo aspirante recibe el privilegio de ser llamado por el Señor. Noten que el primero no es llamado, sino que se ofrece al Señor. Pero este segundo es llamado por el Señor, le dice, sígueme. Y hermanos, debemos decir aquí que el Señor Jesucristo es sincero en llamar a los pecadores para que le sigan. El Señor Jesucristo no quiere ponerle una trampa a este discípulo, sino que sinceramente le está diciendo, sígueme, sígueme. Pero este discípulo coloca una condición, coloca una excusa o un pero para no seguir a Cristo. ¿Cuál es la excusa que él coloca? Dice, él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Vamos a analizar esto. Noten que una vez más aparece el título de Señor, Señor. El primer discípulo ha dicho también a Jesús, Señor, y este segundo aspirante a discípulo también dice Señor. Es interesante, hermanos, que Lucas ya ha registrado una enseñanza de Jesús en donde él define lo que es o lo que implica llamar a Jesús como Señor. ¿Qué implica llamar a Jesús como Señor? Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Así que estos discípulos en sus labios llaman a Jesús como Señor, pero en la práctica no están llevándolo a cabo, no están cumpliendo la implicación de llamar a Jesús Señor, que es hacer lo que Él les ha mandado. El Señor le está diciendo, sígueme. Ese llamado es inmediato. Inmediatamente este discípulo debía seguir a Jesús, pero él coloca la excusa y entonces le dice, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ahora, ¿qué podríamos decir acerca de esta excusa que este aspirante a discípulo coloca? Primera opción, podríamos decir que este hombre en realidad no quiere seguir a Jesús y que pone a su padre simplemente como una muy buena excusa para no seguir al Señor. En su corazón no quiere seguir a Jesús, pero pone una muy buena excusa. Cualquiera de nosotros diríamos, sí, no puedes seguir a Jesús porque tu padre está primero. Debes atender los oficios fúnebres
de tu padre primero, así que está bien, estás perdonado, estás justificado, no tienes que seguirme. Esa es la primera opción. La segunda opción es que este hombre puede que esté bajo una presión sociocultural que el hijo era aquel que se tenía que encargar de los asuntos fúnebres de sus padres. Así que tal vez este hombre no quiere quedar mal ante la sociedad judía y por eso dice, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Pero hay una tercera opción que podríamos decir aquí, y es que este hombre se excusa, hermanos, porque no conoce en realidad quién es aquel que lo está llamando. Aunque de labios para afuera le ha dicho, Señor, en el corazón y en su mente no conoce realmente quién es el que lo está llamando. Si este discípulo supiera que el que lo está llamando es el Rey del universo y que lo va a respaldar a pesar de cualquier decisión radical que pueda tomar, él prefiere no seguirlo en ese momento. Esto quiere decir que este discípulo no está consciente en realidad de quién es Jesucristo y del llamado que le está haciendo. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de esta frase, déjame que entierre primero a mi padre? Miren, puedo decir dos cosas, hermanos. Que el padre estaba enfermo, pero que todavía no había muerto. Y entonces este hombre está diciéndole a Jesús, Jesús, espérame hasta que mi papá muera, que lo entierre, y ahí sí voy a poder ir a seguirte. O la otra opción es que efectivamente este padre ya había muerto, y en ese mismo momento este hombre tenía que ir a enterrar a su padre. Yo prefiero esta segunda opción, de que en ese momento el padre había muerto y que él debía ir a atenderlo urgentemente. Pero lo que le dice Jesús, aunque suena tremendamente radical, era lo que este discípulo necesitaba, porque el problema que él tenía en su corazón era que no estaba dispuesto a colocar a Jesús y a su obra como la prioridad bajo una buena justificación y bajo una buena excusa. ¿Qué dice el Señor? La lección, vamos a ver, versículo 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. El Señor Jesucristo no aceptó esta buena excusa que el discípulo le estaba dando, sino que le da una lección contundente y radical y le dice, hombre, deja que los muertos espirituales, es la idea, los muertos espirituales entierren a sus propios muertos y tú ve y ponte a hacer lo que es más urgente en este momento, que es el anuncio del reino del Señor. Ahora, ¿qué es lo que Jesús no está enseñando aquí? Lo que Jesús no está enseñando es que no debemos ir a los funerales de nuestra familia y de que no debemos atender estas situaciones que se presentan. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Eclesiastés nos dice que es mejor estar en la casa del luto. Pero lo que sí está diciendo el Señor es que seguir a Jesús, cuando se da el llamado del Señor, es la máxima prioridad en la vida de una persona, que él debe menospreciar todo lo demás a la luz de ese llamado que se le está haciendo. Jesús y su obra deben tener la prioridad por encima de cualquier otra relación humana y cualquier otra circunstancia tan trágica como pueda ser incluso la muerte del Padre. Cristo debe tener la preeminencia en la vida de un discípulo si es que quiere ser un verdadero discípulo. ¿Cuál era la tarea que este discípulo debía hacer en ese momento? Anunciar el reino de Dios. Eso era lo que el discípulo necesitaba hacer y necesitaba oír. No era su familia lo que era importante en ese momento, sino que era la predicación del reino de Dios. De ese muerto habían personas que se iban a encargar.
Así que el hijo no debía preocuparse, tal vez habían más hijos que se podían encargar del entierro de su padre. Ahora, hermanos, la preeminencia de Cristo en la vida de un cristiano, o es decir, darle la prioridad a Cristo y a su obra, va a traer problemas en las familias. Y eso es lo que el Señor Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 10, versículo 34. Permítanme leer para ustedes. Mateo 10, 34 al 39 dice así: No penséis, dice el Señor, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El Señor afirma aquí que va a haber disensiones familiares por causa de seguir verdaderamente al Señor. Cuando uno de los miembros de la familia recibe el Evangelio de Cristo y se compromete de verdad a seguir a Jesús con todo lo que eso implica, los demás familiares, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a burlarse, a rechazarlo, a menospreciarlo, a hacerlo quedar mal, etcétera, etcétera. El Señor Jesucristo vino a salvar, ¿bajo qué costo? Bajo el costo de poner una espada en los familiares que causen dolor a los creyentes de esas familias que se convierten. Así que, hermano, debes considerar también este costo por seguir a Cristo, y es que una espada se va a poner en tu familia. Pero algo más que quisiera decir de este versículo 60 es: ve y anuncia el reino de Dios. Noten cómo seguir a Jesús está estrechamente relacionado con hacer la obra de Jesús. ¿Qué es seguir a Jesús? Entre otras cosas, es anunciar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios, hermanos? Brevemente, el reino de Dios, o anunciar el reino de Dios, es decir a las personas que Cristo en la cruz ha derrotado a Satanás, quien tenía el imperio de la muerte, y que a través de la obra de Cristo los pecadores están siendo trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Que aquellos que estaban bajo el dominio de Satanás, ahora por la obra de Cristo, están pasando al dominio de Dios. El reino es entonces el gobierno de Dios sobre los corazones de los escogidos, de aquellos que han sido librados de la esclavitud de Satanás. El reino es el traslado de los pecadores, como dije, del reino de Satanás al reino del Hijo por medio de la obra de redención. Eso es lo que tenemos que anunciar nosotros también como iglesia. Ese es el deber que tenemos que hacer, hermanos, en esta tierra. Esa es la misión principal de la iglesia, es hablar acerca de que Cristo es el Rey que ha vencido en la cruz y que está trasladando pecadores de la esclavitud a la libertad. Ahora, permíteme preguntarte esto. En estos momentos, ¿es Cristo la prioridad de tu vida? ¿Antepones cualquier circunstancia o persona por Cristo? Hermanos, tan sencillo como esto, que a veces cuando llegan visitas a la casa, en el día del Señor, a veces preferimos decir: no, hoy no podemos congregarnos porque vamos a atender a nuestras visitas y por eso no podemos congregarnos hoy. Ciertamente eso es poner como prioridad a la familia y no a Cristo, como por mencionar un ejemplo. Hermano, está enfocada cada decisión que tú tomas, laboral, de estudiar, de dinero, de negocios,
en glorificar a Cristo y en adelantar la obra de Cristo? Recuerda la misión. Mira, el hombre que se le pedía no enterrar a su padre, no iba a seguir a Jesús para ponerse a jugar. Él no iba a enterrar a su padre para ir a hacer algo que era más importante que cualquier cosa: ir a anunciar el reino de Dios. ¿Está siendo tu familia acaso un impedimento para seguir a Cristo de verdad? Tú en tu corazón estás convencido que el Señor te está llamando a algo, pero tu familia te está presionando para que tú hagas otra cosa. Ten cuidado con eso. Y los padres que estamos aquí, tengamos cuidado de llegar a estorbar a nuestros hijos en el camino de Dios. Que nosotros les hagamos sugerencias y les demos consejos y les demos un mal ejemplo, impidiéndoles así seguir a Cristo. Quitémonos del camino si nuestros hijos están siguiendo a Cristo de verdad. Pero cuando un padre empieza a decirle al hijo: pero es que ahora te la pasas todo el tiempo en la iglesia, y ahora te la pasas todo el tiempo en clases de la Biblia, y te la pasas escuchando sermones todo el tiempo, ya deja eso, que pareces un fanático. Eso es ciertamente estorbarles el camino que les lleva al cielo. Ay de un padre o de una madre que le estorba el camino del cielo a un hijo. Ahora, también, si aquí hay no creyentes, mira que el Señor también te está llamando a ti. Amigo, el Señor te está llamando a que sigas a Jesús y a que dejes de ponerle peros y excusas que suenan muy bien, pero que no son válidas, porque el Señor conoce tu corazón. ¿Cuál es la mejor excusa que tú le pones al Señor Jesucristo para no seguirlo de verdad? Deja ya esas excusas, porque el Señor conoce tu corazón, y sigue a Cristo, sigue al Evangelio y anuncia el reino de Dios. Pero ahora veamos el tercer discípulo. Ya hemos visto dos cosas hasta aquí, dos requerimientos del alto costo de seguir a Cristo. En primer lugar, una disposición al padecimiento, y en segundo lugar, dar prioridad a la obra y a la persona de Cristo. Pero ahora, en tercer lugar, hermanos, veamos versículo 61 y versículo 62. Dice aquí: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Entonces noten otra vez que, como el primer discípulo o el primer candidato, este está haciéndole una promesa al Señor Jesucristo y le está diciendo: Señor, te seguiré. Pero también le coloca una condición, le coloca un pero, y le dice: pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Es una excusa razonable. La otra era una excusa muy buena, pero esta es una excusa muy razonable. Ya que no voy a volver a ver a mi familia porque me embarco con el Señor a predicar el Evangelio en distintos lugares, por lo menos déjame que me despida de mi familia. Si fuera por uno que no puede ver el corazón de las personas, uno da el permiso, si uno estuviera en ese caso. Pero como es el Señor Jesucristo a quien se le está pidiendo, y Él conoce el corazón de nosotros, miren lo que el Señor le responde en el versículo 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que Jesús descubre la intención que este discípulo está teniendo, y es que este discípulo, aunque tiene la mano puesta en el arado, sus ojos están atrás. En otras palabras, el corazón de este candidato está dividido entre dos señores. Un señor es su familia y otro señor es el Señor Jesucristo. Y aunque él dice: te seguiré, todavía está pensando en no irse, y Jesús descubre esta intencionalidad. Tal vez
Este hombre, al irse a despedir de su familia, se iba a quedar con su familia y no iba a ir a seguir a Jesús. Así que Jesús descubre lo que hay en el corazón de este hombre y le dice: si piensas así, no eres apto para el reino de los cielos. ¿Qué diferencia, no, hermanos? Es lo que uno habla a lo que es la intención del corazón. Que el Señor siempre pueda detectar nuestras intenciones y que a través de la palabra Él nos pueda confrontar, porque cuando tomamos decisiones para la obra del Señor, siempre, hermanos, tenemos malas intenciones. Estamos buscando el beneficio propio y no el beneficio de los demás. Pero que la palabra del Señor en cada decisión pueda ser una luz para que nosotros no tengamos estas malas intenciones a seguir al Señor Jesucristo. La ilustración que Jesús pone aquí es la de un campesino que está arando un campo. Pone su mano en el arado para poder hacer un surco derecho, pero ¿hacia dónde está mirando? Está mirando hacia atrás. ¿Cómo le va a quedar el surco después de trabajar de esa forma? No le va a quedar recto, o sea, no va a servir para absolutamente nada. Hermanos, quiera el Señor que en esta iglesia no haya ninguno de nosotros que esté haciendo surcos torcidos por tener nuestra mirada puesta en las cosas de este mundo o en las cosas que dejamos atrás antes de convertirnos a Cristo. Quiera el Señor que nosotros, mientras hacemos la obra del Señor, podamos estar mirándolo a Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, Jesús nos está pidiendo un firme compromiso de seguirle. No hay que ser indecisos, no hay que ser infieles, hay que comprometernos completamente, porque el Señor va a respaldar, hermanos, cualquier decisión que nosotros tomemos. Recuerden que el apóstol Pablo dijo: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Eso es lo que hay que hacer. Hay que olvidar lo que ya pasó y seguir a Jesús con un compromiso firme. Nosotros somos expertos en decir o en colocar peros al Señor, ¿no? El tiempo no me alcanza, pero el dinero no me alcanza, pero las capacidades no me alcanzan, pero no me siento cómodo allí, pero eso no es para mí, pero eso no es lo que me gusta, y etcétera, etcétera. Somos muy buenos para poner excusas razonables, excusas buenas, pero que el Señor quiera descubrir lo que hay en el corazón de cada uno para que veamos si realmente somos discípulos aptos o no somos aptos. Ahora, hermanos, ¿qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto tres cosas. Que para poder seguir a Jesús hay tres requerimientos. En primer lugar, hay una disposición al padecimiento. En segundo lugar, debemos priorizar la obra de Cristo y a Cristo mismo. Y en tercer lugar, debemos tener un firme compromiso una vez que nos hemos comprometido a la obra del Señor. Así que ahora, hermanos, examinemos nuestros corazones. ¿Somos nosotros como estos individuos, emocionados tal vez por lo hermoso de seguir a Jesús, pero sin calcular los costos y los padecimientos que traerá seguir a Cristo? ¿Estamos colocando nosotros la mano en el arado, pero estamos viendo para atrás y no estamos viendo a Cristo? ¿Estamos dándole la prioridad a cualquier otra cosa menos a Cristo? ¿Estamos tomando decisiones sin considerar cuál es la voluntad de Cristo? Hermanos, tanto que el Señor ha sacrificado por nosotros y nosotros no estamos dispuestos a sacrificar nada por Él. Yo mismo, hermanos, me he visto muchas veces en esta situación. Pero ahora consideremos a Cristo. Miren, hermanos, cómo el Señor Jesucristo está pagando o pagó un alto costo por hacer la obra de Dios. ¿Cuál fue el alto costo que el Señor pagó por la obra de Dios? Como dije, padeció de la cuna a la tumba. No tuvo dónde recostar la cabeza. Recuerden
cuando Jesús era niño, cómo Él se quedó hablando con los maestros de la ley y cuando sus padres lo encuentran, Él dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Casi que estos padres estorban a Jesús en la obra que Él tenía que hacer. Los niños que están aquí, los jóvenes que están aquí, desde ya deben seguir a Cristo. Es ahora que tienen que empezar a seguir a Cristo. El cristianismo no es un cristianismo para adultos, es un cristianismo también para los niños. Escuchen, sigan a Cristo. Ustedes, el Señor los está llamando. No importa el costo que tengan que pagar si van para el cielo. El costo es lo de menos. Así que sigan a Cristo desde ya, así como Cristo desde niño también hizo la obra de Dios. Cristo tuvo un firme compromiso. Él se echó para atrás cuando estaba en la cruz del Calvario. Él se echó para atrás cuando estos traidores vinieron a arrestarlo. Por supuesto que no se echó para atrás. Hubo un firme compromiso. Él tenía la mano en el arado y sus ojos puestos en la gloria de Dios. Por eso nos pudo salvar. Por eso su obra fue suficiente para nuestros pecados. Porque Él la hizo pagando el costo de la obra de Dios. Y ahora Cristo fue exaltado, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, está sentado a la diestra de Dios, Él es el Señor del universo y volverá por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso quisiera decirles a los no creyentes que están aquí entre nosotros hoy, o a los que tienen dudas de ser creyentes, que el mismo llamado que el Señor les hizo aquí a ellos es el llamado que hoy te está haciendo a ti. Él te está diciendo, sígueme y paga el alto costo por seguirme, pero Él te dará gracia para que le puedas seguir adecuadamente. ¿Le pondrás alguna excusa? ¿Cuál es la excusa que estás pensando? No le pongas excusas al Señor. Pierde tu vida ahora, gana a Cristo. Mira, cuida de tu vida y perderás a Cristo, ganarás el infierno. Confía en el sacrificio suficiente que Él ha hecho por tus pecados. Él perdona tu pecado y Él te da gracia para pagar el alto costo de seguirle en esta tierra. Mira, no creas que seguir a Cristo es fácil. Va a ser un camino de muchas lágrimas, mucha tribulación, mucho dolor, mucho menosprecio. Tu misma familia se puede poner en contra de ti. Pero el Señor dice que los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Hay recompensa para aquellos que decidan pagar el costo de seguir a Cristo. Sigue a Cristo ahora. ¿Qué esperas? Y quisiera terminar diciendo algo sobre Dietrich Bonhoeffer, el autor que les mencioné al principio. Este hombre, por la causa de Cristo, fue arrestado en una prisión nazi durante 2 años y finalmente fue llevado a la horca por causa de Cristo. Y en el libro del costo del discipulado que les mencioné al principio, él dijo lo siguiente: Jesús no pide nada de nosotros sin darnos la fortaleza para realizarlo. Su mandamiento nunca busca destruir la vida, sino promoverla, fortalecerla y sanarla. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor nos dará la gracia para seguirlo adecuadamente. Vamos a orar y que el Señor nos ayude a comprender y aplicar su palabra. Damos gracias, Señor, a ti por tu palabra y porque nos llamas, Dios, en Jesucristo a seguirte. Padre, reconocemos delante de ti que somos pecadores y que no te hemos seguido pagando estos altos costos, Dios. ¿Cuántas veces, Señor, tú nos has hallado prefiriendo nuestras comodidades que ir y anunciar tu reino? Perdónanos, Señor, como iglesia, porque no hay un compromiso firme, Señor, porque no estamos dispuestos a sufrir y porque no estamos dando la prioridad que tu obra merece, Señor.
Ayúdanos a pagar el costo, Señor, y a ser una iglesia que impacte con el evangelio de Cristo a todo el que nos rodea. Señor, danos la gracia para seguirte. Llévanos, Señor, contigo. Cuando tú, Señor, te metas en lugares difíciles, ayúdanos a permanecer ahí contigo, pero danos la fuerza para soportarlo. Ven pronto, Señor, y libéranos de lo que hoy todavía es pecaminoso en nosotros, y llévanos, Señor, a tu gloria. Gracias te damos y pedimos gracia para esta iglesia, en el nombre de Jesucristo. Amén.